Hola guerrero, probablemente has escuchado muchas veces que abdominales se hacen en la cocina y realmente entrenarlos no va a hacer prácticamente nada. Mientras que no se puede decir que es totalmente erróneo, hay algo muy importante que tienes que saber y al terminar este video ya verás todo con los ojos diferentes. ¿Estás listo? ¡Vamos! Esta mentalidad, la que había dicho en el principio, proviene de bodybuilding y entrenando solamente por estética. Es justamente esta misma mentalidad que te dejará solamente con la ilusión de la fuerza y ya voy a explicar por qué. En varios videos había escuchado cosas tipo, primero hay que encargarse de pecho, brazos, hombros, piernas y el abdomen ya es de último. Es como un adorno en la tarta. Bueno, van a decir, no suena tan mal. El abdomen no es un músculo tan enorme que al entrenarlo podríamos sentir ciertas ganancias musculares. O por lejos no es el primer músculo que mencionan que hay que entrenar cuando empiezas tus entrenamientos en el gimnasio o en cualquier otro deporte. También para muchos puede ser hasta frustrante entrenarlo, ya que por la capita de grasa que tienen puede parecer que entrenarlo no da casi ningún resultado en el sentido de estética y de cómo se ven los cubitos y el six-pack. Y por eso justamente proviene la mentalidad de encargarse mejor de la dieta en vez de estar doblando nuestro torso en posiciones diferentes. Pero como ya había contado en un video reciente, en mi opinión, el músculo más importante en el cuerpo, y no, ni siquiera es un músculo, es un grupo de músculos que es llamado core. El core contiene la cantidad de músculos diferentes que te dejará con la boca abierta y los abdominales que vemos por fuera es solamente rectus abdominis, que es solo un músculo de muchos. Centramos toda nuestra atención en este músculo y aún así a menudo decidimos ignorarlo. Aquí ya entiendes mejor que entrenar solo por estética no lleva a nada bueno, ya que estamos ignorando un grupo muscular tal vez más importante del cuerpo con la única explicación que eso estéticamente se verá mejor si quitamos grasa. Pero la fuerza que proviene del core obviamente no es la única razón. Piensa en los desbalances musculares. Si estás entrenando muchísimo la parte posterior, es simplemente necesario que tengas los músculos abdominales fuertes también. De hecho, es el error que estaba haciendo por mucho tiempo. Como en el entrenamiento solía ya reventarme con lo que hacía, decía, bueno, el abdomen ya se ha entrenado también. Es verdad que en dominadas, fondos, flexiones y muchos ejercicios de las pesas rusas, el core participa muchísimo, pero obviamente no tanto como cuando lo entrenas específicamente. Sentirás y verás muchísimo más resultado y tal vez la postura muchísimo más mejorada si no omites este grupo muscular también. Además, quédate amigo, aquí hay un punto interesante. Los músculos del core sostienen nuestros órganos internos como si fuese una carcasa. A veces cuando vemos una panza en nuestro cuerpo, automáticamente pensamos que es todo grasa. Pero la realidad puede ser mucho más sencilla. Por no entrenar nunca o por entrenar poco la zona abdominal, la carcasa ya no es ninguna carcasa y nuestros órganos ocupan muchísimo más espacio de lo que se debe, así creando la ilusión de una gran barriga. Al entrenar este grupo muscular, tu cintura puede disminuir muchísimo e incluso la postura puede mejorar si tienes algo como inclinación pélvica anterior muy pronunciada. Si ya tienes alguna grasa que tapa tu abdomen, ahí sí la dieta es un factor importante. Pero de igual manera tienes que seguir entrenando tu core independientemente de si se ven o no se ven tus cuadritos. Entonces, ¿cuáles son los mejores ejercicios para el core? Bueno, para mí siempre han sido con el culo en el aire.
Piensa por ejemplo en Dragon Flag, V-Sit, L-Sit o los movimientos de L-Sit a V-Sit. Esto realmente te dará el abdomen de acero. Por mí, estos son los ejercicios que todos deberían hacer. Pero el problema con estos ejercicios es que son bastante complicados para principiantes. No puedes pedir a un principiante montarte de repente a V-Sit o hacer front lever raises. En mi canal absolutamente todas las rutinas son para principiantes. Puede ser que tenga un par de rutinas intermedias. Pero a ti personalmente, si te gustaría de verdad llegar al siguiente nivel y saber lo que es la fuerza de abdomen, te invitaría al viaje para aprender estos elementos. No son alguna especie de trucos, son ejercicios, pero para poder hacer estos ejercicios tienes que hacer los ejercicios más simples en cierta secuencia, algo que se llama progresiones. Por ejemplo, la manera más simple de entrenar los abdominales es en el suelo. Y no me entiendas mal, si lo sabes hacer con la técnica correcta, hasta ahí puedes lograr unos buenos resultados. Pero si quieres explorar la fuerza de tu core y ver a lo que te puede llevar después de V-Sit en el suelo, puedes progresar al levantamiento de rodillas y de eso a sostener L-Sit al menos medio minuto. Después de eso, V-Sit y después el Dragon Flag recto. Este camino te puede tomar por lo menos un año o más y estarás asombrado con los resultados y cómo cambia la fuerza de tu core. Con estos ejercicios avanzados ya puedes armar otro nivel de rutinas. Si entrenas en el gimnasio, también hay maneras más avanzadas, obviamente. Se puede entrenar con peso para añadir la sobrecarga progresiva. Pero también, como ya viste, solamente con el peso corporal el camino casi no tiene límite. Ahora espero que entiendan que no son solamente abdominales, sino un grupo entero que podemos estar ignorando por unas razones tontas. Ahora a entrenar y no olviden que el mejor guerrero es el guerrero que entrena su core. Nos vemos.